ni a Santiago de Cuba, ni a La Habana. Se van a Matanzas, que es donde vive el hermano mayor de la mamá de Heredia. Y ella se llama Matanzas. Matanzas en ese momento es considerada la Atenas de Cuba. En Matanzas se produce un movimiento muy ilustrado que tiene que ver luego con las grandes corrientes ideológicas que no llegan a su auge sino hasta después de la muerte de Heredia. Es decir, por los años 40 es el auge de todas las corrientes ideológicas, el independentismo, el reformismo, el anexionismo, incluso refiriéndose a Estados Unidos, por supuesto, etc. Esa corriente ideológica por los años 40 ya Heredia no vive. Pero en realidad Heredia sí está recibiendo, acá los maestros han dicho unas cosas proverbiales, la universalidad de Heredia. Heredia no es posible ni asumirlo. Los santiagueros le encanta saber que tienen Heredia, aunque en Cuba, en la propia Cuba, a Heredia no se le diera, hasta hace muy poco, y todavía no en la medida que debe, en la justa medida de este personaje. Pero les encanta saber que Heredia nació allí, y que allí está su casa, y que allí está ese pozo que le dio el primer buche de agua que se tomó José María Heredia. Eso les encanta a los santiagueros. Pero lo que los santiagueros, a veces la mayoría ignoran quién era Heredia. Muchos de los santiagueros, todos los santiagueros han oído hablar de Heredia en los libros de texto. Leen la Oda al Niágara, leen el himno del desterrado y ni siquiera se leen Alpio Cali de Cholula, que yo creo que es un poema clave para entender a Heredia, a su ideología y a su obra poética y a su obra social, humana, ¿no? Ahora, ni siquiera eso han hecho en realidad. Heredia ha sido un hombre que ha sufrido muchas fatalidades, sufrió muchas fatalidades, empezando porque no se sabe dónde están sus huesos. Los parientes no pudieron ni siquiera recogerlo, encontrarlo, llevarlo, en fin. Heredia fue, hasta su muerte fue una catástrofe. Pero la vida de Heredia fue verdaderamente catastrófica. Waldo Leiva, un poeta cubano célebre, ha dicho que la lira fecunda, la lira fecunda y la vida terrible. Ha definido a Heredia de esa manera, me parece acertado, ¿no? Ahora, yo creo que a Heredia hay que verlo en ese entorno. Heredia era un hombre, un latinoamericano. Heredia tenía toda la claridad de un latinoamericano, aún sin duda, con esa visión universal, que lo hacía a los 7 años, efectivamente, traducir a Horacio de latín. Las dos estancias en Estados Unidos no pasaron por gusto en Heredia, aunque uno crea. Esa en Nueva York, corta, donde Guadalupe Victoria lo trae a México, y aquella de niño en Pensacola, donde está un tiempo, se aburre profundamente en Pensacola. Yo también me hubiera aburrido, ahora me aburriría en Pensacola, pero en aquel momento Heredia se aburría profundamente, y su pobre padre también comprendió que allí no podía tener la familia y pidió que lo sacaran rápidamente de aquel cosa que parecía más destierro que asignación, como era efectivamente. Bueno, hasta todo esto tuvo que ver con esa personalidad enorme. Heredia tiene un contacto indudable con el pensamiento más universal, con el humanismo europeo. Y esto determina, yo lo afirmo, aunque no me lo crean, pero yo afirmo que Heredia es el primer romántico de la lengua española. Ni de México, yo he visto algunos textos mexicanos que lo ubican como el primer romántico mexicano. Algunos pocos, repito. Algunos ni lo mencionan. De manera descabellada. Las grandes enciclopedias hablan de José María Heredia, pero es José María Heredia, su pariente, su primo segundo, que es un francés. Y no hablan de José María Heredia, porque esas barbaridades ocurren. El otro día me encontré en una enciclopedia, Grijalbo, por cierto,
hago este paréntesis, donde cuando describen los presidentes de México, Guadalupe Victoria no existe. Y ¿cómo será? A ver, no, yo tengo que estar viendo mal. No existe Guadalupe Victoria. Bueno, se cometen todas esas barbaridades, las enciclopedias. Por eso no me extraña que hablen de Heredia y que no hablen de José María Heredia. Hablan de Heredia el Parnasiano, no hablan de José María Heredia José María Heredia, que es de un valor enorme. Yo no tengo duda de que el Teocalli de Cholula, por ejemplo, porque hay otros ejemplos, en el Teocalli de Cholula, que primero se llamó Fragmento de un poema mexicano, y solo en 1932, cuando se publicó aquí en Toluca, tomó el nombre de En el Teocalli de Cholula. Yo no tengo la menor duda de que ese es un poema de corte romántico, que está todavía ligado a cierto racionalismo y a cierta retórica y de la Ilustración, tampoco tengo duda. Es un poema filosófico, histórico, intimista, de todo esto junto. Y en lo que toca a esa esquina filosófica, pues no tengo duda de que está tocando a esa formación suya, que fue naturalmente en la Ilustración. Su padre lo formó en el espíritu de la Ilustración, del neoclasicismo. Pero cuando usted analiza bien, entre más he enseñado este poema, yo le he obligado, porque yo soy un místico de José María Heredia, místico, y como místico de José María Heredia, le he obligado a mis alumnos durante muchos años en la universidad a estudiar el Teocalli de Cholula. Es difícil que pase por ahí algún alumno mío y diga, no me obligaron, porque los obligué a leerse el Teocalli de Cholula. Entonces yo creo que ese poema es el primero de la lengua, el primer toque romántico de verdad de la lengua española, que vienen otros. 17 años antes de que el duque de Rivas y Espronceda en España dejaran ver sus primeras obras de corte romántico, ya Heredia había escrito sus poemas de corte romántico. Hasta la Oda al Niágara tiene toques románticos, sin duda, que es después, por supuesto. Ahora, el Himno del Desterrado son obras de corte romántico. Y ahí me parece que esto hay que destacarlo. Y hay que destacarlo bien. Porque la literatura hispanoamericana no existe hasta el romanticismo. No crean que estoy diciendo un disparate. No existe hasta el romanticismo. Antes de esto existen poemas o existen novelas. Es decir, la primera novela que se escribe en Hispanoamérica es El Periquillo Sarmiento, de Lizardi. Y es una novela ensayo, es una novela testimonio. Pero no hay una novelística latinoamericana en el siglo XVIII. Ni hay una literatura que pueda hablarse como literatura hispanoamericana en el siglo XVIII, no lo creo. Y hay desde antes poemas. Ahí está Sor Juana Inés, ¿no? Con un poema que ya tiene que ver con la mexicanidad, con la búsqueda de la mexicanidad, pero de todas maneras no hay una literatura. Yo creo que la literatura romántica comienza justamente con el romanticismo y tiene que ver la unión de esta corriente, de este estilo, de este movimiento con la toma de conciencia, la identificación como identidad que van tomando nuestros pueblos, ¿no? La identidad puede ser la expresión, el resultado, la expresión más alta de la cultura de un pueblo. Y eso, o la conciencia colectiva, tal vez, de la cultura de un pueblo. Y eso, yo creo que se da justamente en el siglo XIX, se da con el romanticismo y con las luchas por la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. Así veo yo a José María Heredia, sin duda. Heredia fue un hombre sufrido. Heredia murió, para muchos murió en el año 1939, para mí también físicamente, pero moralmente Heredia murió en 1936, cuando se va a Cuba, cuando hace una carta que los cubanos de la época y aún luego, aún después, aún hoy muchos
lo han tratado con toda injusticia.